Celeste Rosas. Seguimos hablando de la comunicación en los bebés y los niños y niñas menores de 3 años. Habíamos dicho que no hay comunicación si no hay un otro. Habíamos dicho que es justamente en las interacciones que se dan desde que el niño nace prácticamente con su madre, su adulto, es que se van estableciendo esos primeros momentos de comunicación, ¿no? Es importante entonces tener en cuenta que el adulto tiene que estar siempre atento para comprender y para dar respuesta a aquello que el niño manifiesta, porque si él no da respuesta y no atiende a lo que él expresa, no va a encontrar ese placer de comunicarse el niño y por lo tanto no va a avanzar como quisiéramos seguro toda su capacidad de expresión y de comunicación. ¿Qué más es lo que puedes hacer para favorecer justamente este aprendizaje en el niño? Cuando está bebé y le cambias, por ejemplo, la ropa o lo alimentas, siempre tienes que dar un tiempo de espera, ¿no? Pedirle la mano para que meta de repente la mano en el polo, pero al pedirle la mano tienes que esperar un momento para que él conteste y para que él se dé cuenta que lo que tú le estás diciendo tiene que ver con ese movimiento que él va a hacer con el brazo para ponerse de repente una camiseta, un polo. Entonces, ese momento de espera es importante. Debes de recordar que el niño y el bebé entienden todo. Entonces, tienes que comunicarte siempre con él, pero no sobre cualquier cosa, sino sobre lo que está sucediendo. Si es un cambio, un momento de cuidado, pues lo que sucede. Si es algo de repente que tú estás sintiendo en ese momento, también no dejes de comunicarte y de expresarte con los niños. O sea, todo lo que ellos pueden entender a esta edad es maravilloso. Hay estudios que muestran, inclusive, cómo los bebés, ¿no?, y los niños que son hijos de personas que son sordomudas, por ejemplo, aprenden el lenguaje de signos, ¿no?, de señas, antes de aprender a hablar. Eso es para que tengas una idea de todo lo que ellos son capaces de hacer. Entonces, el que él todavía no hable, ¿no?, y a veces las madres o los padres, los adultos nos preocupamos demasiado porque creen que deben de hablar exactamente cuando cumple tal edad, y no es así. Tiene que ver con la maduración. Entonces hay un momento que él ya va a poder hablar, y no es siempre para todos los niños el mismo momento. Lo importante es que tú siempre hables con él, le des ese momento de espera para que él pueda responder, ¿no? Otro elemento importantísimo para, digamos que estimular esa comunicación en el bebé y en el niño es el tema de los rituales de los que habíamos hablado. El tener siempre la misma secuencia de acciones para hacer algo. Que él sepa que cuando se lo va a bañar, primero lo bañan, no sé, al hermano más chiquito y luego lo bañan a él. Y antes de eso, que se dé cuenta que la mamá siempre calienta el agua y tiene la bañera, ¿no? Y hay algunos procedimientos que siempre hace en la misma secuencia. Y además, mientras lo hace, va comunicándose. Te vas comunicando con el bebé y con el niño. Le vas diciendo, hablando lo que va haciendo. Eso es, y además esperas y buscas su respuesta, porque no es que hablas y hablas y hablas. No, le hablas. Por lo tanto, lo miras y ves cómo responde, porque también puede ser que responda con la mirada, con una sonrisa. Hay diferentes formas de responder. Además, cuando suceden las cosas durante la alimentación, también debes de conversarle. Cuando él empieza ya a expresarse y empieza ya a decir palabras, el niño no aprende palabras
sueltas. Aprende en lo cotidiano, en lo que sucede en el cotidiano. Entonces todo lo que él va aprendiendo del lenguaje, digamos, tiene que ver con su entorno, con lo que tú le hablas, con lo que él escucha. Entonces las palabras están contextualizadas, por lo tanto palabras sueltas no sirven, realmente lo agreden. Si tú tratas de hacerle memorizar palabras que están fuera del contexto, no sirve y lo agrede y le das el mensaje de que es incapaz. Entonces lo que hay que hacer es comunicarse con él siempre, hablarle siempre, cuando él empieza a expresarse, contestarle siempre, darle el tiempo para que se organice siempre. Entonces eso es lo fundamental. Y ante las preguntas que él pueda empezar a hacer, también contestarle, aún se trate de algo que de repente tú no es algún tema que tú no lo sabes, no entiendes de qué se trata. Es también, cuando ya está más grandecito, empezarle a hacer, por ejemplo, algunas preguntas que le llamamos preguntas abiertas, ¿no? Que le exigen a él pensar, no solo responder sí o no, sino pensar en una respuesta, elaborar primero con su pensamiento esa respuesta para poder responder. Eso va a ser muy positivo para él. Y cuando él no diga las palabras como tú quisieras o como tú esperarías, calma. No le vayas de ninguna manera a corregir diciéndole esto no se dice así. No, si él te dice, por ejemplo, mi papato, tú le dirás sí, tu zapato, te ajusta el zapato, le agregas otras palabras más y ahí vas ampliando el uso, ¿no?, de las palabras y sin corregirle, le vas corrigiendo, ¿no?, la palabra exacta que él debe como él debe expresarlas. Comunicarte en su propia lengua es sumamente importante, porque habíamos dicho que todo está conectado, todo pasa por el cuerpo, pero además todo es integral. Por lo tanto, la emoción tiene que ver mucho con esa vivencia y con ese vínculo que él tiene con su madre y con su entorno, y que ha tenido inclusive desde que él estaba en la barriga. Por lo tanto, también es importante tener en consideración comunicarnos con su lengua, porque la lengua está cargada de mucha emoción y muchas vivencias y le da también seguridad, porque no es cualquier lengua, es la lengua de esa persona con la que tiene el vínculo de apego del que hablamos en otro video. Nos vemos la próxima. Chao.